ser hoy para el Banco Central? ¿Va a gastar menos dólares o no va a gastar dólares en la intervención porque es feriado en los Estados Unidos? Así que el volumen negociado se va a reducir muchísimo, pero es clave esta semana y todas las empresas van a estar atentas a lo que va a ser el contado con liquidación luego de jueves y viernes haber bajado, si repunta o no, lo que es el contado con liquidación libre, lo que se llama el CENEVI. Algunos decían que fue la mano del gobierno ahí para impedir, no impedir que pase los 800 porque ya había pasado los 800, pero para hacerlo bajar y que no tenga repercusiones sobre los precios. Ramiro Tosi, ¿cómo ves esta semana lo que pueda llegar a pasar con los financieros? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenos días, Santiago y Mariano. Te estás anticipando. Sí. Se anticipa, Ramiro Tosi. Ya va a ser buenas tardes, así que anticiparse a los hechos. Muy bien. No pasa nada. Estamos cerca. Como decías vos, Mariano, esta semana tenemos relativamente tranquilidad desde el ámbito internacional. Hoy tenemos, como decías vos, feriado Labor Day en Estados Unidos. Y si uno mira el calendario de indicadores que va a salir esta semana, no son indicadores que puedan llegar en principio a generar gran volatilidad en los mercados de acciones o de bonos en el exterior. Hay algunos discursos de miembros que van a votar el 20 de septiembre, en la próxima decisión de la Fed, pero en principio no sería una semana que esté expuesta a turbulencias internacionales, así que te diría va a depender más que nada de las señales o de la dinámica propia del mercado local, más de que una potencial, irrupción de volatilidad por lo que pasa en la economía internacional. En ese sentido, la semana va a ser la otra. La otra especialmente el jueves, de la otra semana, cuando el INDEC dé a conocer el dato de inflación y el Banco Central tenga que subir nuevamente la tasa de interés. ¿Ya lo está condicionando? Bueno, la otra semana es el miércoles. Miércoles 13 es el día que sale el IPC. Y el jueves 14 quería saber si estabas atento por eso. No, porque tenemos el miércoles en Argentina el IPC, como bien decías, y el jueves un dato que va a mirar mucho el mercado internacional, que es el último dato antes de la decisión de tasa de la Fed, que es la inflación de agosto, Esos dos indicadores van a traer bastante, atención, tanto en el mercado local como en el internacional, sobre todo, Pero bueno, obviamente que ahí dependiendo cuál sea el número, veremos 11, ponele un 11, Como dicen todos que 11 más o menos va a andar entre 10 y medio, 11 por ahí. Bueno, ahí otra vez volvemos a algo que hablamos en su momento con Santi, La fórmula, que tiene el Banco Central para reaccionar a aumentos en la tasa de inflación, al menos la que en su momento explicitó en el marco del acuerdo con el fondo y la cooperativamente venía utilizando, no dejemos afuera lo que fue el salto cambiario, que obviamente ahí la subió porque la subió en proporción a lo que fue el salto cambiario, Pero antes de ese salto cambiario, lo que miraba el Banco Central es lo que se llama la inflación núcleo, o sea, sacando, el componente de mayor persistencia de la inflación, un promedio de 3 meses mirando para atrás y ver cómo esa inflación núcleo se correspondía o no con la tasa de política monetaria. Vos vas a tener un dato que, como decís vos, probablemente sea de 2 dígitos, ese va a ser el último dato, pero los dos datos anteriores no, porque vos venís de una inflación del 6,2 en julio. Con lo cual hay que ver ahí el Banco Central, si toma ese promedio de 3 meses, la tasa del 9,7 no estaría, si querés, retrasada. No, te va a dar positivo. Ahí esa tasa te va a dar positivo. Y habrá que ver, el tema es qué va a pasar con el dólar, ¿Qué va a pasar con el dólar si no se te va a disparar el dólar si ves únicamente la inflación núcleo de los últimos 3 meses? Bueno, por eso ahí, es un fino desfiladero entre lo que es la herramienta de tasa, como control de la inflación y como control de expectativas, y cómo eso ancla o no la evolución, sobre todo de los dólares financieros, Porque vos ya hiciste un ajuste en el dólar oficial, y ahora lo que pretendés es que de a poco se vaya comprimiendo la brecha de los financieros contra el oficial. Vos pensás que hoy tenés de alguna manera desordenado el mercado de dólares financieros, Porque tenés un blue que está corriendo muy por arriba, del MEP, y un CCL que está muy por arriba del blue. Normalmente, el CCL te fija de alguna manera un techo a cuánto se puede ir el blue. Hoy tenés como un mercado, de dólares financieros que está desordenado. Entonces la cuestión es, ¿eso se va a ir ordenando de acá a octubre? Esta señal del gobierno de decir yo voy a mantenerme en el 3.50, ¿va a hacer que eso, equilibre es el resto de los dólares financieros o vamos a seguir con esta dispersión de brechas? Bueno, eso es lo que tenemos que ir mirando
semana a semana, y tenemos que también ir mirando qué es lo que hace el Banco Central en el mercado cambiario. O sea, si sigue poder, como hasta ahora, acumulando reservas, y esa acumulación de reservas vaya de alguna manera descomprimiendo esa tensión en los dólares financieros. Claro, porque para acumular reservas tenés que no sacar dólares de tus reservas, por ende, si la gente se tenés que restringir dólar, importaciones también, ¿no? Tenés que volver a restringir las importaciones, que recién ahora le diste cierto alivio. Es como que cada variable de la economía toca y dispara otra. Claro, pero acabás de anunciar que vas a dar 700 millones a las pymes para importar, ¿no? Y todo termina en inflación también, más allá de la emisión, todo termina en un acto inflacionario. ¿Por qué? Porque si vos tenés un 11% mensual del IPC que va a dar, o capaz que nos sorprende con abajo del 10, algunos nos decían, que Lili Franco decía, cuidado que por ahí no son 2 dígitos, bueno, ahí estará más calmo. Ahora con un 11, 12, estamos hablando de que si no me das esa tasa, y capaz que me voy al dólar. ¿Por qué? Porque el carry trade parece más difícil. Ya está ahí con expectativa de que en septiembre va a ser mayor todavía la inflación que la de agosto, ¿no? Bueno, eso es un punto importante que por ahí tendríamos que hacer un poco de docencia, ¿no?, para la audiencia. Vos pensás que el índice de inflación se calcula con 4 cortes semanales de precios, ¿no? Van los encuestadores del INDEC relevan los distintos precios que forman parte de la canasta. Vos vas a tener en el dato de agosto las 2 primeras semanas de agosto, donde la economía venía al 7% o al 6,5%, ¿no?, de julio pasado, y después tenés el impacto de la devaluación, que son las últimas 2 semanas del mes. Con lo cual, como decía Santiago, hay que ver cuánto de esas 2 semanas del salto cambiario se te mete en el índice de inflación de agosto. Lo que es seguro que ya en septiembre, cuando vayas a mirar los precios, todos los precios que mires ya tienen la devaluación adentro, ¿no? Lo que está colaborando, si querés, positivamente, proyectando septiembre, es esta baja en la última semana, que hay que ver si se estabiliza en ese nivel, del precio de la carne, ¿no?, donde tuviste un retroceso de casi el 15%. Eso te puede llegar, digamos, a ayudar para que la inflación de septiembre esté más cerca de lo que sería la inflación de agosto. O sea, si vos me preguntás a mí, yo esperaría un nivel ligeramente superior en septiembre a lo que es agosto, por el tema de cómo está compuesto el índice de precios, ¿no? Por eso esta cierta desaceleración del precio de la carne juega a favor para que no tengas 2 números muy malos de inflación de forma continuada, ¿no? Sí. Claro. Vos contabas del techo del blue, ¿no? Que muchas veces es el contado, el contado con liquidación, ver hasta cuánto, digamos, se puede llegar a ir. Significa hoy que el blue está barato, evidentemente, al estar tan por debajo del contado, con un contado que además bajó con respecto a los más de 800 que había estado. Bueno, por eso ahí hay que ver, digamos, esas brechas relativas que se abrieron ahora, ¿no?, cómo convergen entre sí. Uno esperaría, digamos, que lo que esperaría el gobierno es que de alguna manera no sea tan necesaria el sostenimiento de un dólar MEP en los niveles actuales, esa intervención, porque lo que comprima justamente es el dólar blue y el dólar CCL, y entonces se vuelvan a acomodar, como estaba previo a la evaluación, en un nivel más alto, pero con cierta, digamos, brecha entre cada uno de esos dólares relativamente razonable, ¿no? Tampoco era razonable esos spreads que estábamos viendo hace una semana de 14 o 12% el dólar cable. Eso uno normalmente espera que, pasada la volatilidad, se vuelvan a acomodar las variables y ese tipo de grandes brechas tiendan a desaparecer, siempre y cuando no haya ningún evento disruptivo, ¿no?, que le saque esa dinámica. Pero habría que ver justamente qué es lo que pasa en el mercado cambiario, cómo el Banco Central va a poder o no mantener este ritmo de compras de reservas. Ya sabemos que hasta por lo menos octubre no vas a tener una dificultad por el lado del FMI, que ya dejó de ser, digamos, un tema de preocupación en cuanto a la dinámica de los desembolsos y de los pagos, con lo cual ahora básicamente va a depender de la dinámica plena, si querés, del mercado cambiario tradicional. Mucha volatilidad, ¿no?, lo que se espera en esta previa, 2 meses previa a las mes y medio ya, previo, mes y 20 días previo a las elecciones. Sí, todo proceso eleccionario ya per se te genera una volatilidad adicional. Al haber, digamos, tenido que reaccionar después de las elecciones con este salto cambiario, que muchos quizás
creíamos que el gobierno iba a tratar de postergarlo lo máximo posible. Evidentemente, de la propia lectura del Staff Report quedó claro que esta era una medida que ya estaba acordada con el fondo y que lo único que se pudo dilatar fue el momento de la implementación de la medida, pero que la evaluación ya estaba como condición previa, lo que se llama acción previa, para que el fondo efectivamente desembolse los 2.500 millones de DEX, con lo cual, bueno, ahora la economía transita obviamente en un escenario de mayor volatilidad, porque toda evaluación siempre genera reacciones de precio y que las variables se tengan que volver a acomodar a esos nuevos niveles. Ravi, ¿cuál es el mal menor? ¿Que se dispare el dólar o subir 10 puntos la tasa? ¿Cuánto le cuesta al país subir 10 puntos la tasa en cuanto a la cantidad de masa de dinero colocada en plazo fijo o a tasa de referencia? ¿Y cuánto que el dólar suba respecto a que hay algunas situaciones donde la inflación no la podés trasladar ya a precios porque no te voy a comprar y vas a perder competitividad? ¿Estamos en un momento donde es preferible que el dólar se dispare a subir la tasa? No, el dólar se dispare no porque te trae mucha más inflación, no, el dólar se dispare. Es algo que Cristina prohíbe, que el dólar se dispare. Lo que más ve Cristina es el blue, o sea. Bueno, por eso digo... No, ahí tenés un delicado equilibrio. Por eso, vos pensás que hoy, dado el stock que tenés de LELIQ en circulación, más los pases pasivos, hoy más o menos tenés que por mes, esa masa de pesos te genera una obligación de pago de 1,8 billones de pesos. Esas, digamos... lo que se te agrega, digamos, a la dinámica de esos stocks de pasivos remunerados. Con lo cual, cuando vos subís esa tasa, eso, digamos, te hace que esa cuenta sea mucho más onerosa hacia adelante. Ahora, vos me decís, en realidad el dólar, lo que se dispara es el dólar financiero, porque obviamente el dólar, digamos, que el Banco Central tiene poder de control de alguna manera, que es el dólar a 3.500, ese el gobierno te dice, yo lo voy a mantener fijo hasta fin de octubre, con lo cual ahí no deberías tener una fuente, digamos, de tensión. Lo que sí puede sobrereaccionar un poco, y es donde va a estar un poco la mirada del gobierno, es que no se dispare la brecha cambiaria porque eso te genere remarcaciones de precios preventivas, como decís vos, no porque después eso se vaya a trasladar efectivamente a un mayor nivel de consumo, ni mucho menos, sino que la gente ante la incertidumbre, ¿no?, hace un aumento preventivo de precios para tratar de cubrirse de una eventual nueva devaluación del tipo de cambio, pero claramente es un delicado equilibrio, sin lugar a dudas. Claro, eso hablando y escuchando al candidato a presidente Javier Milei en una charla de teoría económica en la rural, él hablaba, ¿no?, de la oferta y la demanda sumada a la competitividad. Todo esto, Rami, ¿se puede estudiar y especificar cuál es el impacto de una cosa o de la otra? ¿O hay mucho que en la economía es una cuestión de pongo un plan, pero es prueba y error? Dependerá de si la gente sale corriendo a comprar dólares o no, porque si no, no tendría este impacto. ¿Se puede medir esos impactos en la economía? Bueno, es interesante esa pregunta, Santi, porque es un poco lo que me pasa a mí en la facultad, ¿no?, con mis alumnos todos los años. La economía nosotros la entendemos como una ciencia social. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros tenemos teorías o lo que llamamos leyes económicas de cómo entendemos que funciona la economía funciona en un contexto social donde hay agentes económicos, que somos nosotros, el propio gobierno, las empresas que toman decisiones económicas todos los días. Con lo cual, cualquier alteración en ese proceso de toma de decisiones o de cambio en las expectativas de esos individuos te va a generar consecuencias económicas. Entonces, no somos una economía, si querés, no somos una ciencia dura como la física, donde decís, bueno, si yo pongo a calentar agua a más de 120 grados, la pava va a hervir. No hay una relación 1 a 1 que sea indiscutida, ¿no? En la economía se pueden dar distintos resultados según cuáles sean las condiciones y las decisiones bajo las cuales los agentes económicos toman sus decisiones. Claro. Bien, gracias Ramiro. Rami. Que tengan buena semana. Ahí Ramiro Tosi, ex secretario de Finanzas, la mano derecha de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, pasaba acá por Canal E. Ya seguimos con más información.